gente del Facebook. Si no se puede por el Instagram, nos quedamos con la gente del Facebook. Entonces, para resumirles lo que hablamos de sensibilidad postoperatoria, para los que no han podido escuchar los 3 días anteriores, las agresiones térmicas que podrían inflamar, entre comillas, dañar la pulpa, están relacionadas a el calor que puede ser emitido o liberado por nuestras fresas diamantadas. Por eso se debe tener mucho cuidado a la hora de usar estas fresas. Se nos dice que 5 usos solamente deben tener estas fresas, ¿okay? Se dice que deben estar completamente irrigadas. La irrigación debe ser buena. Muchas veces en nuestra pieza de alta rotación nosotros vemos que las salidas de agua no desembocan exactamente a la punta de la fresa. Eso es importante. Luego, ¿qué más hablamos de agresiones térmicas? La unidad de fotopolimerización muchas veces calienta. Hay que tomar las medidas necesarias para evitar que ese calor pueda afectar a la pulpa, al tejido pulpar. Tener mucho cuidado si es que todavía utilizamos el material provisional, que es el acrílico, que es un material exotérmico. Ahora sí se escucha en el Instagram, sí, muy bien. Y tener mucho cuidado por el calor liberado a la hora de acabado y el pulido, ¿okay? Mucho cuidado. Ustedes ya van a ver si hacen una irrigación o hacen una disminución, una reducción del calor con el chorro de aire de la jeringa triple, ¿okay? Ustedes van a ver eso. El día miércoles hablamos sobre agresiones químicas, las agresiones que podrían causar algún agente químico a la hora que nosotros colocamos en el fondo de la cavidad y puede difundirse por el túbulo dentinario y llegar también al tejido pulpar, agrediéndolo, inflamándolo y produciendo dolor. Hablamos de todos los materiales utilizados y también de una agresión química que era gracias a las toxinas de las bacterias, que el dentista no lo causa, pero el paciente ya llega al consultorio con este tipo de agresión química, con esta pulpa inflamada, que nosotros pues a la hora de restaurar con resina compuesta ese diente, solamente sustituimos ese tejido dental perdido, pero no estamos haciendo un tratamiento antiinflamatorio de esa pulpa. Es por eso que debemos dejar algunos días para que ese tejido pulpar se desinflame naturalmente, porque estaba inflamado muchas veces gracias a esas toxinas. Por eso que debemos decirle a los pacientes que está llegando al consultorio con una cavidad profunda. Eso es culpa del paciente, no es culpa del odontólogo. Esa cavidad profunda estaba completamente contaminada y es probable que las toxinas de las bacterias hayan difundido hacia la cámara pulpar, hacia el tejido pulpar, produciendo el dolor que lo ha motivado al paciente a ir al consultorio. Y debemos decirle al paciente que tal vez la resina compuesta que se le hace en el consultorio no va a ser suficiente para aliviar ese dolor, y ese dolorcito va a continuar unos próximos días. Eso lo debe conocer el paciente. Y hablamos de las agresiones químicas también posibles, producidas por nuestros ácidos fosfóricos, por nuestros adhesivos, por nuestros materiales que colocamos en el fondo de la cavidad. Eso lo hablamos el día miércoles. El día de ayer hablamos sobre la aplicación correcta de nuestro adhesivo, de nuestra resina compuesta, que este adhesivo debe sellar completamente los túbulos dentinarios. Un vacío, una burbuja, una zona no correctamente infiltrada por este adhesivo puede hacer que cuando el paciente mastica, recibe una tensión masticatoria en esa restauración, por la teoría hidrodinámica de Brandstrom, una alteración en el movimiento del fluido del túbulo dentinario. Esto puede ser captado por las células receptoras a nivel periférico de la cámara pulpar, del tejido pulpar, y pueden ser comunicadas como un mensaje de dolor por las fibras amielínicas que tiene el tejido pulpar. ¿No? Esto de la teoría de hidrodinámica de Brandstrom es bastante conocido. El que desea saber más al respecto, ayer tenemos grabado el video de ayer en la página del Facebook. Listo. Entonces, ¿qué nos queda hablar el día de hoy? Las reflexiones finales. Y la reflexión final va dirigida a ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues cuando yo ya no he tomado las medidas que debía haber tomado y el paciente me llama y me dice, tengo dolor, no me pasa. Primero, diagnóstico. El diagnóstico es importantísimo. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor provocado o espontáneo? ¿Es un dolor
que con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, va aumentando o va disminuyendo. Debería ir disminuyendo, ¿no? Vamos a decir que puede ser que los pacientes restaurados en una cavidad profunda tengan algo de dolor, sí. Pero este dolor, lo normal es que vaya disminuyendo. Hay que darle tiempo al tiempo. No podemos intentar hacer algún tipo de estrategia o retratamiento, restauración de ese caso clínico al día siguiente, ni a los 2 días. Porque nosotros sabemos que hay que darle tiempo al tiempo. Por todos los motivos que hemos mencionado en los 3 días anteriores, este dolor debería ir progresivamente disminuyendo. 2, día 3, día 4, día 5. A la semana ya este dolor debería ser mínimo o no existir. También el paciente debería ser un paciente instruido, como les he dicho. ¿Instruido en qué sentido? Que nosotros ya debemos haberle explicado esto antes que el paciente salga del consultorio. Podemos utilizar, o escucho que mucho se usa la estrategia farmacológica, ¿no? Sí, vamos a ayudar con un antiinflamatorio, puede ser. Pero lo importante es el diagnóstico, que este dolor sea provocado o tal vez espontáneo mínimo el primer día por la agresión química, por la agresión térmica, pero este dolor puede ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Luego, ¿qué pasa? No pasa el dolor, va a tener que acudir al consultorio y nosotros debemos realizar el adecuado diagnóstico. El adecuado diagnóstico está relacionado ahí en el consultorio a verificar la oclusión. Lo mencionamos el día de ayer también. La oclusión es un paso, el chequeo de la oclusión es un paso importantísimo, porque muchas veces el mismo día que realizamos el acto operatorio ya estamos nosotros cansados, el paciente está echado por mucho tiempo, está con aislamiento absoluto, nosotros le colocamos el papel articular y no va a tener la oclusión habitual, pues va a morder porque nosotros le decimos muerde, pero ya los músculos van a estar cansados y especialmente en esa posición echado horizontal no va a ser la mordida adecuada. Ayer dijimos de que lo mejor es que el paciente descanse, tome agua, se siente en posición sentado, normal, sentado, realizar los movimientos tanto de máxima intercuspitación, que es la posición, ¿no? Y los movimientos excéntricos, los movimientos mandibulares, protrusión, lateralidad. ¿Por qué? Porque podría haber algo de interferencia en alguno de esos movimientos y podríamos dejar alta la restauración y esto podría ser la causa del dolor. Verificar entonces la oclusión, verificar algún margen de la restauración que no haya sido sellado correctamente, ¿okay? Alguna filtración, que esto generalmente no sucede, pero debemos verificarlo. Verificar que no haya dentina, esto es importantísimo, no lo mencionamos, que no haya dentina radicular expuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tenía una cavidad que tenía algo de proximidad al margen gingival y yo le coloqué un clamp, una grapa, ¿no? Como debe ser, aislamiento absoluto? Sin embargo, este clamp produjo una retracción gingival y a la hora de removerlo se mantuvo esa retracción gingival. Lastimé de alguna forma el encío, produciéndome una cierta zona de exposición de dentina radicular o de raíz, haciendo que esto sea la causa de la sensibilidad. Entonces hay que ver muy bien cuál es la causa. La oclusión descartada, dentina radicular expuesta descartado, hacer los test de percusión, ver si hay el tipo de filtración, si los márgenes están muy bien sellados. Y al final de todo, si es que todo va bien y si es que le hemos dado tiempo al tiempo, hemos dejado pasar una semana o 2 tal vez para que este dolor desaparezca de forma natural, recién ahí 2, 3 semanas nosotros vamos a tener que tomar alguna medida, una decisión, y esta va a ser desobturando, retirando la restauración. Es la medida más extrema. Yo lo he hecho, claro, en mi vida de clínico lo he hecho algunas veces. No les voy a decir que esto está en algún artículo, pero se tiene que hacer. Si el dolor no pasa, va aumentando, agoto
Las otras estrategias de chequear la oclusión, todas las estrategias que les he dicho, las he agotado. Bueno, pues vamos a tomar una medida y esta sería la remoción del tejido, perdón, del tejido no, de la restauración, y coloco un material provisional, un ionómero de vidrio, y envío al paciente a casa para ver si esta molestia continúa. Muchas de las veces, después de 1 o 2 semanas, la molestia desaparece y yo solamente llamo al paciente, desgasto ese ionómero de vidrio y termino la restauración, ¿no? Esto va a depender mucho de cada caso clínico, mucho de la respuesta del paciente. Tiene muchos factores que son difíciles de explicar, hay que pensar en cada caso clínico, pero eso sería lo que deberíamos hacer en un caso de sensibilidad postoperatoria. Vamos a ver algunos mensajes de aquí del Instagram. A ver, la doctora Romina, ¿qué experiencia tiene usted cuando deja caries en dentina y se hace la restauración? Bueno, eso es una excelente pregunta. Hoy en día la tendencia es hacer remoción selectiva del tejido cariado. No es obligatorio dejar esa dentina sana, dura, para yo poder restaurar. Es más, esta estrategia de dejar algo de dentina cariada afectada es válida para yo no profundizar más esta cavidad, para yo no llegar más cerca a la cámara pulpar. Entonces sí, eso es una buena estrategia. De hecho, de que no es una estrategia de mi época, que en mi época se nos pedía escuchar el grito dentinario, pero hoy en día ya se puede dejar, ya se ha visto que no hay ningún problema en dejar esta dentina afectada por caries. Lo que sí deberíamos capacitarnos, y esto es difícil de entender o a través de transmisiones, porque esta capacitación debe ser más clínica, en hasta qué punto nosotros remover esa lesión, ese tejido blando. Todo esto forma parte de lo que nosotros conocemos como remoción selectiva del tejido cariado, ¿no? Vamos a leer un poco más, qué estrategias utilizar, estrategias, la inspección, la táctil, la del detector de caries también. Hay varias estrategias que eso sí amerita otra transmisión porque es informaciones completamente diferentes. El mensaje aquí general es: se puede y se debe, hoy en día, se debe dejar en cavidades profundas, se debe dejar dentina afectada por caries. No se debe buscar dentina sana para poder restaurar con resina compuesta. No se debe, porque al hacerlo, al buscar dentina sana, nosotros vamos a profundizar más nuestra cavidad y la chance de sensibilidad postoperatoria va a ser mayor. ¿Okay? Entonces se debe dejar dentina afectada por caries en una cavidad muy profunda, para de esa forma yo tener menor chance de poder afectar el tejido pulpar. Vamos a revisar aquí algunos mensajitos. Ahora sí se escucha del Instagram. Claro, habría problemas. Mi amigo Barnaby me dice que si se escucha. Estamos ready, amigo. Ajá, estamos ready. Por eso es importante remover a profundidad de manera manual la caries. Justamente me estaban preguntando eso, ¿no? Ajá, a nivel manual, porque hicimos una hiperemia química y física provocada. Listo, ya. Entonces, las preguntas aquí están relacionadas a esto de remoción del tejido cariado. Sí, algunos relacionan, yo sé, entiendo, que mucho se relacionaba el hecho de dejar dentina cariada con algo de bacterias con el posible dolor postoperatorio. ¿Okay? Esto cada vez más ha ido siendo dejado de lado de la odontología. En mi época nosotros decíamos, si dejas dentina cariada, el diente va a doler porque están las bacterias y las bacterias van a inflamar el tejido pulpar y todo eso. Bueno, pero se ha visto pues que al aplicar un procedimiento restaurador, un material, imaginemos, un material bioactivo, alcalino, teracal, biodentine, que va a eliminar la bacteria, o simplemente el mismo adhesivo que va a producir un correcto sellado, va a penetrar esa dentina cariada, va a enterrar las bacterias, las va a aislar del medio oral
del medio del cual recibía los nutrientes, los azúcares para poder seguir viviendo. Entonces, al hacer un procedimiento restaurador, nosotros podemos aislar, enterrar esas bacterias y las bacterias no van a representar un problema. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hoy en día estamos pensando y se habla en remoción selectiva del tejido cariado. Podemos y debemos dejar algo de dentina cariada afectada por caria, no infectada, afectada por caria. Y los métodos son algo complejos, lo vamos a hablar en una nueva transmisión, cuáles son las técnicas, y esto debería ser reforzado, claro, con un aprendizaje clínico, que podemos entender algo de remoción de dentina cariada en transmisión, ¿no? Es algo subjetivo, debemos ver casos clínicos, tocar consistencias diferentes de dentina cariada, utilizar detector tal vez. El día de ayer hubo una charla importante, interesante, sobre detector de caries, pero no quedó grabada en el perfil del doctor Jorge Aravena. Ajá, listo. Y ahora yo quiero invitar a los que tal vez quieren participar del Instagram, contándome sus experiencias, compartir cámara por el Instagram, contándome qué experiencia tienen con sensibilidad postoperatoria. Tal vez como antes tenían más casos de sensibilidad, cambiaron de estrategia y luego ahora ya no tienen tanta sensibilidad postoperatoria. Les invito a los que deseen participar. Ajá. A ver. Sí, hay algunos desensibilizantes también. Hay algunos desensibilizantes que son comercializados. Yo no me atrevería a decir si son eficaces o no. Hay que ver la literatura, pero se puede utilizar como estrategia, recordando que la sensibilidad postoperatoria no tiene un solo factor. Son varios los factores. Son tantos los factores que los hemos venido mencionando los 3 días anteriores. Los odontopediatras son expertos en ese tema, claro. La doctora Yuri Veleno nos habla de la remoción selectiva del tejido cariado. Ajá, tenemos aquí, me parece, una persona que quiere participar. Vamos a ver qué nos puede decir. ¿Qué nos pueden decir de su experiencia? Es un tema complejo de entender, importante, sensibilidad postoperatoria es un tema importantísimo. Por eso que hemos estado hablando 3 días y hoy es el día 4 de charlas sobre sensibilidad postoperatoria. Se está conectando la doctora, ojalá que, me parece que la conexión hoy está un poco difícil en el Instagram, ¿no? Que le he enviado la invitación, aparece conectando, no sé si la doctora me escucha, no sé si la doctora me escucha. Vamos a esperar. Y lo que quería mencionarles el día de hoy también es el tema ético. ¿Por qué el tema ético? Estos 3 días he hablado sobre sensibilidad postoperatoria. No sabe la cantidad de dentistas que me dicen, he hecho un tratamiento, el paciente tenía sensibilidad postoperatoria, ese paciente ha ido a preguntarle a otro dentista, a un amigo, a un familiar, a un tío, y el paciente regresa al consultorio prácticamente queriendo demandar al profesional que le hizo la restauración, porque el otro dentista le dijo, no, seguro le ha puesto ácido a tu cavidad, no, seguro te ha dejado alta, es una negligencia. Yo creo que aquí tiene que ver mucho el tema ético. La sensibilidad postoperatoria es algo real, algo que existe, algo que le puede pasar a todos. Así como a un cirujano le puede pasar una hinchazón posoperatoria tras la extracción de un tercer molar, claro. Así como cualquier cirujano del mundo que hace una cirugía estética puede tener algunas consecuencias. Uno no quiere, pero puede suceder, porque dentro de los factores está el mismo paciente, ¿no? La predisposición que tiene a la inflamación, el umbral de dolor, etc. Al dentista también le sucede. La sensibilidad postoperatoria le puede suceder a muchas personas. A todos le puede ser. Vamos a tener aquí una invitación. Vamos a ver si un alumno de odontología, un alumno se ha... ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo 3 días escuchándote hablar de sensibilidad. 3 días en la mañana. Eres como el café.
Todos los días te escucho. como el café. Interesante, interesante. Tocaste un punto complicadísimo ahorita de lo de la ética, ¿no? Eh, Fíjate, tienes 3 días hablando de sensibilidad y todavía te faltan cosas por cubrir y todavía faltan cosas por averiguar. Lo que yo no entiendo es cómo todavía hay odontólogos que para congraciarse con el paciente que tiene sentado en la silla, lo más fácil es hablar del que hizo el tratamiento previo, ¿no? Lo cual me parece algo que, a menos de que tú seas infalible, ¿ok? Y yo ejercí la odontología durante 24 años y no fui infalible. Uno no debe nunca colocar al colega como una cuestión para congraciarse con el paciente que está allí, decir cosas como que fue una negligencia, que te lo hicieron mal. Eso es algo que todos hemos incurrido en eso y debemos arrepentirnos de haberlo hecho si lo hemos hecho alguna vez y no deberíamos hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es, vamos a comenzar por allí. Lo otro que quería aportarte es que estoy tratando de enviarte el artículo que Jorge Aravena compartió conmigo de la caries. Ya. Yo no sé si tú lo tienes, es la revisión sistemática que hicieron el grupo, el consenso de cómo es el tratamiento de No lo- 2016. si no lo tengo, si lo puedes enviar, te agradecería. Claro que te lo voy a enviar, weón, ahí lo tengo. Yo te lo voy a enviar, es desde 2016 y habla sobre dejar caries, así sea reblandecida, Ajá. sobre donde pudiese existir, si sigues eliminando, una exposición pulpar, siempre y cuando, ¿verdad? Tengas tejido sano, por lo menos dentina afectada alrededor, y logres hacer un sellado. Bien interesante el abordaje, es complicado porque es un cambio de paradigma. Estamos hablando de caries reblandecida, no estamos hablando de dentina afectada, dentina infectada. Estamos hablando de que es caries, tejido reblandecido, pero muy, muy localizado sobre un punto donde pudiese haber una posible exposición. ¿Me entiendes? Esto, ahí están hablando de eso, desde el punto de vista de comportamiento clínico y todo eso, ¿no? Entonces, bien, pero bien interesante el artículo, y sería interesante que lo leyeras y, y luego lo comentaras aquí, porque tú tienes un estilo bien, bien digerible, ¿no? Bien digerible y es lastimoso que no se te conecte más gente, brother. De verdad. Yo creo que toda la gente en las mañanas debería tenerte ahí en el reminder. Conéctate. Yo estoy pendiente. Yo me conecto, yo me salgo, pero yo estoy pendiente y siempre te escucho y yo digo, coño, vale, pero bueno, la gente lo que quiere es ver diseño de sonrisa y esas huevonadas, ¿no? No, pero todos los días hay transmisiones. Esto de la cuarentena ha motivado de que todos, actores, cantantes, profesores de odontología, médicos, todos hacen sus transmisiones diarias. Por eso que la gente disminuye. Yo he visto profesores top, 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 haciendo transmisiones, 80 personas siguiendo, los 70, 60. Yo digo, no me explico cómo es posible. Bueno, tú sabes que es que también la gente se satura, ¿no? Yo estoy, Sí, yo estoy saturado. Yo en un inicio comencé a hacer, no solamente a hacer, sino a escuchar. Pero ya me fastidié porque es más de lo mismo en muchos aspectos. Entonces ahora soy muy selectivo en lo que escucho. ¿Me entiendes? Y a quién escucho. Yo particularmente. Soy más selectivo porque al final, aunque tengas el tiempo, eh, no lo tengas tan copado, tampoco quiero malgastar 1 hora escuchando una tontería que no me deja nada, pues, ¿me entiendes? Prefiero leer un libro, que por lo menos estoy practicando la lectura, que escuchar a alguien que como ahora tiene un canal, considera que tiene la capacidad ¿cómo es que se llama?, de impartir información y en realidad la información que está compartiendo no es relevante, ¿no? sí. Y menos hoy en día. Hoy en día hay cosas que yo, en lo personal, considero que no son tan importantes como eran hace un mes y medio.
¿Ok? Sí, Un mes y medio. Y entonces cuando tú hablas 4 días, lo haces de manera desprendida. 4 días de sensibilidad postoperatoria y el manejo del tejido cariado y todo eso. Yo creo que eso tiene que ver con lo que vamos a conseguir cuando volvamos. claro, Que exacto, exacto. cuando volvamos vamos a tener una sola oportunidad de hacer las cosas bien a ese paciente que tiene un problema lo suficientemente grande como para arriesgarse a ir a un consultorio odontológico. Porque la información que está allá afuera, que están leyendo los pacientes, es que el odontólogo es el espacio, un espacio de alto riesgo. Entonces, el que va al consultorio es porque realmente tiene un problema y no es porque sea algo electivo, pues, como una carilla, un diseño de sonrisa, un blanqueamiento o aclaramiento. El que viene al consultorio es porque tiene un problema de verdad. Entonces, vamos a tener una oportunidad de hacerlo bien, una sola. Te voy a Exacto. dejar con tu charla, no te saboteo más y le damos oportunidad a los otros. Un abrazo, profesor. Listo, un abrazo, que te vaya bien. Gracias por Igualmente, participar. hermano. Chao, chao. Chao, chao, Chao. Rolando. Listo, era Roland Bon haciendo su participación, hablándonos un poco esto de la remoción de tejido cariado, remoción selectiva de tejido cariado, que es algo que hay que estudiar. Yo he escuchado mucho hablar de ese artículo del consenso mundial, que lo habla mucho Jorge Aravena. No he tenido la oportunidad de leerlo. A pesar de la cuarentena, uno podría pensar que, no se hace nada, pero el trabajo virtual se ha cargado también, se ha concentrado en las universidades, no solo capacitaciones de estas plataformas, sino los trabajos, los proyectos de tesis de los alumnos, hay que corregir, en fin. Falta el tiempo para leer, pero lo vamos a revisar y lo vamos a tocar definitivamente. Vamos a hablar de ese tema las próximas semanas. Un día de las próximas semanas vamos a hablar de ese consenso, de qué criterios considerar para hacer esa remoción efectiva, porque no es una remoción selectiva por subjetiva, así porque uno lo desea, me parece un poquito más de aquí y listo, no, y hay un consenso internacional, pero es a donde está orientándose la odontología, a donde estamos yendo, la remoción selectiva de tejido cariado, y ahí es importante una vez que uno ha hecho esa remoción selectiva, decidir qué estrategia utilizar. O aplico directamente el adhesivo y la resina compuesta, o yo deseo colocar un material que sea bioactivo, que tenga la capacidad de remineralizar ese tejido cariado, blando, ¿no? Ese tejido blando que está desmineralizado. Ahí tengo dos opciones. O puedo ir por la utilización de materiales como Teracal, como Biodentine y los otros bioactivos, o voy de forma directa por la utilización de un sistema adhesivo y luego la restauración. Entonces, eso va a depender del criterio de cada uno. Todavía eso es algo virgen, ¿no? Esto de la remisión selectiva a nivel mundial es virgen, a pesar que ese concepto ya se maneja hace cierto tiempo. Y vamos a ver si alguien más quiere comentar. Habíamos estado hablando sobre el tema ético, hay que tener mucho cuidado porque esto de la sensibilidad postoperatoria le puede pasar a todos nos puede pasar, debido a que es algo multifactorial, calor químico adecuado, procedimiento adhesivo, restaurador, justo oclusal, es algo que nos puede pasar en algún momento. Entonces, si nosotros escuchamos, recibimos algún comentario, un paciente que nos dice, bueno, lo mejor es que vuelva y converse con su dentista, que él es la persona más indicada, él sabe cómo llegó al consultorio, sabe el diagnóstico que tuvo, sabe la resina, el adhesivo que colocó, él y solo él podrá responder a su pregunta de por qué le está doliendo el diente. Ahora, si ya ha decidido dejar ese odontólogo, pues ya otra sería la historia. Otra sería la historia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, alguien que se conecte. A ver, vamos a invitar a alguien, ajá, que pueda compartirnos algo de su experiencia. No sé si alguien desea conversar sobre sensibilidad postoperatoria, su experiencia de sensibilidad, sus casos clínicos. Tal vez al inicio, en sus épocas de recién graduado, tenía muchos casos de sensibilidad, pero adoptando una estrategia comenzó a disminuir. Puede ser, sí, sí, puede ser. Y esto es una curva de aprendizaje, pues hay muchos factores
que llevan a la sensibilidad postoperatoria, muchísimos factores. Por eso es que con los años nosotros vamos a tener una mejora, una disminución de estos. Vamos a invitar aquí a una doctora. Ajá. Vamos a tener la disminución de los casos de sensibilidad postoperatoria. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver que se conecte la doctora. Y dudas, siempre va a haber dudas. Es un tema complejo. Es un tema complejo. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Así como dice Roland que es tu café, es mi mate para mí. Sí, es un matecito. Entonces, debe ser de Argentina. Sí, de Argentina. Yo soy creo argentina, es, ¿no? así es, doctor, pero me casé con un mexicano y vivo en México. Ah, está en México. Vivo en Pero México, ha llevado su mate hasta México. por supuesto. Como todos los argentinos no vivimos sin esto. Claro, claro, sí, sí. Inclusive al sur de Brasil, mis amigos que viven por ahí, por Río Grande do Sul, por Sí. Paraná, Ujú. por Curitiba, todos tienen esa costumbre del mate, inclusive lo toman helado, no sé si lo toma usted helado, y le El llaman tereré. té. Sí, Tereré. yo soy de Córdoba. Bueno, me crié en Santa Cruz, en el sur, pero eso es más del norte, el tereré. Le Sí, ponen hielo y le ponen la yerba y toman. claro, sí, sí Este, lo he tomado, una costumbre Sí, yo muy... ante todo, bueno, ayer cuando usted pedía que se conectara alguien, lo primero que quiero decir es que usted se toma su tiempo, sé que tiene que la uni y todo, y usted se toma su tiempo y decir, bueno, no quiero conectarme porque, no sé, lo que sea, pero, o sea, si usted se toma su tiempo, no sé, entonces a mí nada más como para agradecerle, nada más para agradecerle todo lo que hace por nosotros, ¿no? O Ah, sea, muchas sí, es algo que no lo hacen todos y qué pena, dijera el doctor Rolando, o sea, qué pena que no se conecten más, pero como le dije hace arribita, ¿no? Somos calidad, no cantidad. Es que la gente que realmente está interesada en un tema específico, me imagino de que entra, ve de qué estamos hablando y continúa, ¿no? Mm, Y yo lo hago sí, desinteresadamente, es un desafío personal. A mí me gusta compartir información. Yo hace 3 años comencé haciendo transmisiones por Facebook, sí, compartiendo lo que yo he tenido la oportunidad de aprender en el posgrado que he hecho. Y en mi cumpleaños de este año, que fue el 22 de marzo, dije, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y algunos he visto, no sí. odontólogos, pero youtubers, no sé, que hablan de otra cosa, he visto que han tomado el desafío de hacer transmisiones diarias. Y me dije, Sí, por qué no yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? exactamente, exactamente. Sí, porque el hecho, o sea, de tener estos canales, todas estas oportunidades, o sea, dijera el doctor, en esta época nos fastidiamos, pero o sea, hay que saber a quién seguir, ¿no? Y esos temas que dice usted, por ejemplo, lo que le mencioné con respecto a dejar caries, o sea, es algo que nos dijeron, o sea, como usted dice, rascale y que la pulpa diga, Exacto. y si habrían las obturaciones es que acá todavía tenés caries porque estábamos dientes que sacábamos de los cementerios, ¿no? Me dice, acá tenés caries, entonces estás aplastada y ahora se deja caries, uno dice, ¿qué es esto, no? O sea, pero Es un ese artículo, el que le va a mandar el doctor Rolando, que, bueno, que los comparte a todos si puede, yo le saqué screenshot, si lo quiere yo se lo mando, pero sí está es otro pensamiento, ¿no? claro, Que exacto. comparto mucho con eso. Yo creo de que nosotros en pregrado, cuando estamos comenzando eso Sí, de operatoria, uno como alumno siempre se pregunta, ¿no? Uno cuando está solo haciendo sus 3, 4 primeras restauraciones, uno se pregunta, ¿qué pasa si dejo algo ahí? Y el profesor en esa época nos decía, no, tienes que remover todo, porque los todo. libros dicen, pero siempre quedaba la duda, ¿no? Pero ¿qué pasará Sí, si yo voy a colocar un material, voy a sellar, no voy a o inactivar sea, la cuando bacteria? nosotros estudiamos biología decíamos, bueno, se queda encapsulado, o sea, nosotros sabemos que si no tiene sustrato, si no tiene alimento, no avanza, ¿no? O sea, no sigue su vida. Entonces, o sea, esto que dice los nuevos artículos,
que bueno, lo dejas, lo sacás, bueno, obviamente pones el detector, tocas, o sea, es mucho, dijeron, es clínica, ¿no? O sea, saber, porque una cosa es cuando damos clases en la uni, y otra cosa es estar en el consultorio. O sea, Claro. complementar esos dos bueno, es diferente, pero sí, o sea, la verdad yo ya hice unos casos así y estaba, sino que no le duele, que no le duele, pero no le duele, no le Claro. dolió. Y, O sea, hice doctor, sellado dentario, todo. doctora, usted con el caso de sensibilidad posoperatoria, que es el tema, ¿no? Sí, Cómo le ha es mi vida, ido? ¿Cómo te ha ido sí. desde que te formaste de dentista y progresivamente has ido atendiendo más pacientes? ¿Crees que ha Sí, mira, disminuido? es una cosa muy graciosa porque, o sea, bueno, trabajé en Argentina, pero como docente en la universidad en anatomía patológica, o sea, dijeras, bueno, nada que ver, ¿no? No soy clínica. Cuando yo vine acá a México, bueno, como no, no homologué rápido, estuve un tiempo trabajando, pero como asistente dental. Después ya homologué mi título y empecé a trabajar y la clínica es tan diferente a la vida de la universidad y sí, o sea, tuve la desgracia que siempre me llegaban pacientes con dolores o con cosas que yo no había hecho. Y yo dije, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Y al día de hoy, al día de la fecha, siempre tengo que estar resolviendo cosas. Entonces, para mí lo clave y lo fundamental siempre es diagnóstico. Si vos sabes diagnosticar, o sea, a complementarlo con un todo, como por ejemplo vos dijiste, ¿y hay clamps? ¿No te fijaste que usaste un clamp? O sea, o dejar, o sea, tomaste la impresión, ¿te fijaste si sacaste los hilos? O sea, ¿los contaste? O sea, yo ya eso ya lo fui aprendiendo. O sea, siempre, yo lo que digo, siempre que te pase algo malo, que le pase algo malo a otra persona, es oro puro. Y vas aprendiendo. Y el hecho de solucionar problemas de otras personas, o sea, te abre mucho la mente y estar buscando y leyendo y estudiando, o sea, porque, o sea, yo lo que digo que la uni es un open mind, o sea, el profesional es el que se forma él, con las ganas que tiene, pero la uni te da un open mind, pero vos tenés que ir, digamos, trabajándole ahí. Sí, 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 de hecho que sí. Y ahí son, como has mencionado, son muchos los factores, los detalles que pueden participar de esta sensibilidad posoperatoria. Y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Uno Sí, definitivamente va aprendiendo con el tiempo y para eso pues sirve la práctica clínica, los años. Es algo como que no se aprende dando clases en no, diapositivas. Uno se aprende con no, es el otra cosa. sea, Ujú. la parte Sí, es teórica verdad. la puedes aprender con las diapositivas, claro, ya sabes los factores, sabes qué hacer, no hacer, pero a la hora que te sientas y ves un caso nuevo, es un mundo Sí, diferente, es usar todo lo aprendido en teoría en ese caso y así sí, darle. tenés que ser muy, o sea, tener todos los conocimientos, por ejemplo, el hecho, o sea, también de sensibilidad. Hay pacientes que vienen con las fracturas y uno tiene una radiografía normal, ¿no es cierto? Vemos en 2D, no en 3D. Entonces, el diagnóstico clave es, bueno, ok, ¿cuándo te duele? No, me duele, me duele. Y bueno, o sea, mordí una galleta y me duele, mordí algo duro y me duele. Ah, ok, fractura. Entonces vamos a buscar fractura, a veces no la alcanzamos a ver y, o sea, mandamos un TAC y ahí está la fractura, ¿no? O sea, pero son Es, cosas es- que vos decís, damos inclusive paracetamol. hace 2 días me preguntaron, ¿no? Que generalmente sucede cuando uno hace recambio de amalgama, remueve la amalgama, coloca una La resina fisura, y hay un dolorcito. Y sí, sí. probablemente es porque esa amalgama ha dejado algún microcrack, alguna Ujú. fracturita debido a la diferencia de módulo de elasticidad de la amalgama con el tejido dental. Esa rigidez ha producido un microcrack que tal vez nosotros no hemos realizado un diagnóstico correcto, pero gracias a ese microcrack va a haber este dolor, esa sensibilidad postoperatoria, ¿no? Entonces Sí, son y varios. eso va a haber mucho, porque yo la verdad, todas las emergencias que he hecho son, aunque usted no lo crea, son fracturas, son amalgamas fracturadas, dientes fracturados, y bueno, obviamente, o sea,
con todo este tema de la pandemia y todo eso, van a hacer todos esos. Y, o sea, cuando los doctores dicen, van a hacer eso, yo lo estoy haciendo todo el tiempo. Bueno, de hecho, o sea, ahora tengo también eso, un diente fracturado. Y sí, o sea, los pacientes que van a venir, y lo que vamos a usar es adhesión. O sea, y todo lo que están hablando ustedes es adhesión, adhesión, adhesión. Saberte Eh, adherir y bueno, y hacer y las cosas bien, ¿no? la importancia también del ajuste oclusal, ¿no? Del chequeo de la oclusión. Sí, y estudiar un solo punto de lo que decía usted, bueno, o sea, el paciente está acostado, nosotros lo levantamos y es bajar el mentón y que él, o sea, que nos hable un ratito, ¿no? O el agua que dijo la doctora, también, y todo eso, que baje el mentón un poquito, porque siempre estaba hablándonos así, que baje el mentón un poquito y estudiar y ver el papel. Eso es lo único que no dijeron ustedes ayer, porque el papel, o sea, tenemos una mancha, tenemos un punto blanco dentro de la mancha. Ese punto blanco es donde dice, acá está súper alto, y el otro está tocando. O sea, y entonces nada más tocar ahí, no bajarle todo, ¿no? O sea, porque a veces hacemos cosas que no son correctas, ¿no? Claro, claro. Ahí entramos a hablar de lo que es un buen conocimiento de lo que es oclusión, ¿no? Qué cúspides deben encajar correctamente en las fosas de qué otras cúspides antagonistas, de dientes antagonistas, perdón, si cuántos puntos de contacto dejar, ¿no? Cuánto Ajá. debe contar, dos, tres trípodes. Ahí ya comenzamos a hablar más al mundo de oclusión, que es Sí, importante, ¿no? No es pero bueno, suficiente de ujú, adhesivos solamente y luego pensar que vamos a tener éxito en el tratamiento si es que no conocemos oclusión. sí. Sí, las veces que me sacó el paciente de onda fueron las 3 fracturas que tuve el año pasado, y que yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y sí, fueron fracturas. Y sí, le saqué toda la obturación y eran obturaciones pequeñas. Le puse casualmente ionómero igual que usted, el Fujiwan, y no, le dolía. Le mandé a hacer después, bueno, sí había una lesión periodontal, hicimos alargamiento, hicimos endodoncia y le seguía doliendo y bueno, y fue eso. Esa fue la primera, y después las otras 2 ya las supe manejar. Pero sí, Claro, el tema de fractura va a ser muy común. O sea, yo gracias a Dios mi experiencia fue esa. Los 3 fueron implantes, pero bueno, o sea, eh, no creo que sean tan graves como para no solucionar si uno detecta que dice, bueno, ok, ¿cuándo te duele? Cuando muerde. ¿Por qué? Porque los cabos se separan al morder y entonces, bueno, o la teoría hidrodinámica o lo que usted quiera decir de dolor, es lo que provoca el dolor, ¿no? uh-huh. Y, y bueno, con respecto al dolor cuando vienen pacientes, por ejemplo, que traen, ay, no, Dios mío, que traen coronas, eso es muy común, traen coronas no sé, el nivel de oclusión es este, trae la corona hasta acá, está así, y dice, no, el doctor me dijo que estaba muy bien, y yo le digo, pero, o sea, no, yo la voy a estar amansando, acostumbrando. Y me dicen, no, ok, bueno, entonces lo primero que hago es, o sea, ya cuando me cuentan, no, que me pudieron una obturación y me duele, ok, ya sé, es alto. Entonces, lo primero que les receto sí es una teoría una terapia de antiinflamatorios, y les explico, si te duele, toma un analgésico, si no te duele, necesito nada más, o sea, si es molestia, nada más que tomes el antiinflamatorio para desprogramar, ¿no es cierto? O sea, si nosotros damos el ibuprofeno, está comprobado que lo que hacemos es hacer una desinflamación para que los propioceptores, o sea, empiecen, digamos, a reconocer la nueva mordida, y en cuanto nosotros bajamos la altura y hacemos que muerda el paciente, en automático el paciente dice, sí, está mejor, pero todavía me duele. Entonces, calmarse, o sea, hacer, digamos, una oclusión más estable, más pareja, hacerle todos los movimientos y darle otra cita. No, pero 5 días por lo menos de ibuprofeno de 600 miligramos, yo lo Claro, hago y sí me funciona. sí. Eso en algunos casos, ¿no? Pero el problema sucede cuando algunos pacientes no entienden también, ¿no? Mm, Son los pacientes sí, especiales.
Ujú. especiales, que yo he pagado tanto, que cómo es posible, que la última restauración que me hicieron otro doctor no me Sí, dolía. Y ahora cambié de doctor, vengo donde usted y me comienza a doler. No, quiero mi dinero, todo eso. Eso es lo que sí, nos estresa, ¿no? sí, No- es verdad. nos- Bien, doctora, muchas gracias por su No, gracias a participación. usted, doctor, gracias a usted. La he visto conectada a los días anteriores, también Sí, soy participando. pesada, Muchas siempre comento, ¿sí ves? sí, 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 Pero siempre muchas gracias a usted. Y lo mínimo que podemos hacer es participar, doctores. O sea, si él dice, conéctese, acá estoy. sí, bueno, Despeinada, despintada, o sea, todo por, no hay problema, por no todo hay eso, problema. pero acá estoy. Gracias, doctora. A usted, Gracias. doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ha sido la participación de una colega argentina que vive en México. Nos ha contado un poquito sobre su experiencia y vamos a terminar de responder algunas preguntas que la doctora Gabriela Jorrat nos dice sobre el grosor del papel articular. También tiene que ver, ¿no? Ya entramos a un mundo completamente diferente que es entender muy bien la oclusión. No lo podemos explicar. No es mi área de dominio tampoco. Yo sé las cosas básicas de oclusión, pero entiendo que todo clínico debe estar capacitado en términos de oclusión. Hay libros así de altos. Hay diversas estrategias, teorías oclusales. Es un mundo importante, necesario y amplio que el odontólogo del día a día que hace clínica debe saber. ¿Ok? Debe saber. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Proponen tratamiento expectante cuando esta próxima pulse significa en el cual se espera. A ver, la doctora Eliana Valdivia, buen día doctor, proponen el tratamiento expectante cuando está próxima a la pulpa y se diagnostica pulpita irreversible, en el cual se espera 45-90 días, pasado este tiempo se retira el tratamiento provisional, se termina de retirar el tejido cariado y se realiza la restauración definitiva. Eso también se puede hacer, ¿no? Tratamiento expectante, que llega el paciente, una cavidad profunda, y yo en vez de hacer la resina compuesta el mismo día, coloco un material provisional para esperar unas cuantas semanas. Generalmente este material provisional en mi época estaba acompañado de un liner a base de hidróxido de calcio que puede estimular la reparación, ¿no? Esas son las antiguas filosofías. Hoy en día ya no se usa tanto ese hidróxido de calcio, vamos a partir a materiales bioactivos como Teracal, como Biodetine y otra serie de materiales que tienen algunos silicatos en su composición que van a estimular esa reparación. Entonces podría ser tratamiento expectante, yo coloco un material bioactivo en el fondo de la cavidad y luego un material provisional. Espero algunas semanas y luego tranquilamente hago la restauración. Eso es válido también. Solo que muchas veces no, el paciente va a irse de viaje o el paciente va a perder el contacto después y no se puede finalizar la restauración. Hay que concientizar muy bien al paciente. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que se le coloca al paciente un material provisional y el paciente por el hecho de no tener molestia no regresa más al consultorio? No lo digo porque no ha pagado completamente el tratamiento, porque le falta pagar. No lo digo por eso, lo digo porque se le está colocando un material provisional y ese material provisional tiene no tiene las características adecuadas como para aguantar más de 6 meses. Y al final vamos a perjudicar al paciente. Así es, entonces conversar mucho con el paciente es lo ideal, que el paciente llegue a entender. Exactamente, la doctora Yuri Veleno nos refuerza que al usar el papel articular se deben hacer movimientos céntricos y excéntricos, ¿no? El movimiento típico es muerda máxima intercuspidación, habitual, el MIH, y no solamente eso, sino nosotros debemos hacer los movimientos excéntricos, que es protrusión, lateralidad, para ver si hay alguna zona de interferencia, para chequear bien la oclusión del paciente. Ajá. Listo, un saludo a todos. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. En tiempos normales sería un día feriado, un día en que todos estaríamos en casa.
pero no lo sentimos, no lo percibimos porque estamos en cuarentena, todos los días nos estamos quedando en casa. Pero en tiempos normales estaríamos celebrando el 1 de mayo, feriado en casi todos los países de Latinoamérica, Día del Trabajo. ¿Ok? Listo. Que tengan un excelente día. Y ya el día de mañana, mañana sábado, vamos a comenzar a cambiar de tema un poquito. Me han pedido mucho alumnos, alumnos que veo conectados aquí, que hable un poco más sobre cómo iniciar a escribir un artículo, a escribir una tesis, de dónde obtener información científica. Y es bueno explicar, porque no son pocos los colegas que me dicen, doctor, envíeme un artículo sobre adhesión, doctor, un artículo sobre X. Y muchas veces, pues, yo no soy quien fabrica esos artículos, yo los artículos los bajo de internet. Y tal vez no todos tienen el conocimiento de cómo buscar artículos científicos, qué bases de datos utilizar, cómo hacer la descarga de esos artículos. Entonces quiero darle también a esos temas, búsqueda de literatura científica, cuáles bases de datos hay, interpretación de artículos, cómo escribir las introducciones de los artículos científicos, desde lo general hasta lo específico, cómo establecer el objetivo de una investigación. Algo para salirnos un poco de los dientes, no todo en la vida es dientes, y sí acercarnos más a la ciencia, a la ciencia, a la parte científica de redacción. ¿Okay? Que tengan un excelente día. Un excelente día. Nos vemos a todos mis amigos y colegas del Facebook, no, perdón, del Instagram primero, será hasta el día de mañana. Chao, chao, hasta el día de mañana.